problemas sociológicos que Chávez lo pone a flote, que no fue procesado. Cuando yo te hablo de esta cuestión de las razas y eso, es porque Chávez lo coloca. Hay que comprender por qué ese discurso fue importante, por qué llegó. O sea, no podemos hacernos los locos y decir, no, es que el problema es. No, la pregunta es, ¿por qué cuando Chávez lanza ese discurso, cala socialmente? Cala socialmente porque no fue trabajado, no fue pensado. Nos veíamos como una sociedad perfectamente unitaria y no era así. También es verdad que, que había una gran exclusión social y la discusión política no se daba no solo por la antipolítica, es que los políticos carecieron de pensamiento político. Los Así es. políticos, estoy hablando de Acción Democrática, COPEI, incluyendo el MAS, que era uno de los partidos donde tenían tremendos intelectuales, o el movimiento de izquierda. Eso también sucedió. Ese vacío, descomposición social, da como resultado, oye, un deseo de cambio. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Jonathan. Eh, por ejemplo, yo también participé en los 2 primeros años del gobierno de Chávez, pero no tanto por que tuviese algo que ver con Chávez. De hecho, lo conocí en la Dirección de Cultura porque él fue a visitar varias veces a Luis Cipriano Rodríguez, que era mi gran amigo. Y bueno, Luis Cipriano era el director de cultura en ese momento y yo era el subdirector. Y la verdad es que mi impresión sobre Chávez siempre fue muy mala. Cuando llega a la presidencia, mis amigos de la Universidad Central de Venezuela me invitan a hacer una gran transformación en las universidades experimentales. Es decir, la idea de la universidad experimental, que era como una especie de universidad de segunda, era que esas universidades pudieran ser autónomas. Pero ¿cómo podían ser autónomas esas universidades que eran tan piratas? La única manera era haciendo concursos de oposición, haciendo trabajos de ascenso, trabajos de investigación, es decir, dándole una plataforma académica a lugares que eran simplemente una especie de lectura de refritos más o menos instrumentales para graduar gente en campos muy específicos. Por ejemplo, si tú estabas en la Universidad de los Llanos, tú, bueno, estudiabas era agricultura, pues, y ese tipo de cosas. Entonces, la idea era, pero es que además ni siquiera que estudiabas agricultura, no hay investigación seria sobre la cosa agrícola, sino simplemente el título, ¿no? Y te da un trabajo ahí, una cosa. Más o menos lo que hoy en día es el modelo, por cierto, de la educación chavista, que es una cosa puramente formal, una cosa, digamos, que tú llenas unos requisitos y entonces te consiguen un empleito por ahí. El asunto es que la idea de estos amigos de la UCB era que esas universidades tuviesen fuesen autónomas, pero de verdad, que fuesen en estricto sentido autónomas. Bueno, y entonces empezaron a nombrar autoridades, a mí me nombraron vicerrector académico de una universidad donde, por cierto, el rector fue mi tutor de tesis doctoral, el viejo Federico Brito Figueroa, y entonces resulta que el viejo se murió y me tocó ese chaparrón a mí asumir el rectorado de una universidad que era absolutamente, bueno, era una cosa terrible, ¿no? Digamos, decirlo de una manera resumida. Y bueno, empezamos a abrir los concursos de oposición y empezamos a abrir los trabajos de investigación y a fortalecer el CDCH y tal, pero resulta que la resistencia fue sumamente dura, porque allí se hacía otro tipo de cosas, pues. Ahí lo menos que se hacía era realmente tener una vida universitaria. Y yo tuve que salir del ministerio, incluso
porque se presentó un problema en el gobierno, mientras que Héctor Navarro, que era el ministro, decía que no, que yo estaba haciendo la labor correcta y tal. Luis Miquilena, que en ese momento era la voz cantante del gabinete, decía que no, que había que sacarme de ahí, porque digamos que se trataba era de imponer un patrón de un estilo de educación que estaba más cercano al populismo que otra cosa, ¿no? Y bueno, en fin, tuve que salir, punto, ¿no? Esa fue mi experiencia con el chavismo. Fue verdaderamente terrible, pero viví en carne propia lo que significa la barbarie más absoluta, ¿no? Aquello no tenía nada que ver con una posibilidad de hacer algo verdaderamente creativo, un poco como lo que está contando Jonathan, y en el fondo creo que se nos ha olvidado un asunto que es de suma importancia en todo esto. Los negocios, los negocios son lo que ha mantenido a este régimen con una vitalidad enorme, porque ellos han convertido el poder político en una verdadera mafia, en una especie de cofradía al estilo siciliano, al estilo la camorra napolitana. Bueno, y todo esto es parte una cosa terrible, una cosa de verdad que aquí todo esto de la ética, los valores, los principios, olvídense, aquí el problema fundamental es un problema de plata y de obtención de beneficios materiales y que lamentablemente esa es una viejísima herencia que nosotros arrastramos desde tiempos muy remotos en la historia venezolana, pero que hoy en día se han exacerbado. Es decir, esto, no sé si ustedes saben lo de la tierra rara. La tierra rara es una cosa que está por encima del coltán. Bueno, resulta que los tepuyes están llenos de tierra rara. Es una cosa que la industria china requiere con una virulencia enorme. La industria del oro, la industria del aluminio, la industria del hierro, la industria del petróleo, por supuesto, y la de la droga. Es decir, aquí hay unas mafias que además han podido combinar una de nuestras peores eh, costras, que es esta idea que decía Eric al principio, que es la de que Venezuela es un cuartel. Bueno, sí, efectivamente, estamos en manos de los militares, pero estos militares además son los tipos que hacen los negocios, son los tipos, digamos, los dueños de los carteles. Entonces, es una cosa terrible porque estamos entrampados. Y como también señalaba en algún momento Eric, no es con razón técnica que vamos a poder salir de este marasmo, ¿no? Esto es una cosa que lleva mucha paciencia y mucho tesón. Hay que dedicarle mucho a esto para que, digamos, se reagrupe una clase lo suficientemente capaz, clase en el sentido no social, sino de pensamiento, No, pero y que tenga, sí. yo voy a atajarlo, profesor, ahí, porque creo que usted ha dado en la diana. Y por eso que yo estoy más de acuerdo con esta visión, Jonathan, que la decadencia de los partidos políticos, que en el fondo es abstracta y fue guiada por las élites económicas, no por los políticos mismos. O sea, fue las élites económicas las que empezó a volarse los partidos políticos porque quería hacer negocios directamente con el Estado, porque no. Entonces, puede empezar al revés. Puede empezar del presente para el pasado, un poco, no, ya tenemos que rendir tributo a Hegel, lo mínimo que podemos hacer tú y yo, Jonathan, en este programa, ¿verdad? Eh, claro, porque estamos aquí, fue algo que se rompió antes, ¿entiendes? O sea, la filosofía de Grena es, por qué estamos en esto? Porque hace 100, 500 años rompiste este jarrón. Pues bueno, fíjate, este, no es casual, no hay casualidad. Voy a empezar del presente para el pasado, voy a empezar del Mundo González para Zamora, porque Zamora es el primer militar cuatrero, que es el arquetipo del militar venezolano, ¿no? Pero voy a empezar del Mundo González para atrás. Un poco lo que Increíble. decía con más elegante que yo, porque él es mucho más elegante. Eh,
¿por qué se va Edmundo González? Entonces la gente dice, bueno, por Zapatero, que es un superpoder, pero es un funcionario, es un cabildeo, es un lobista, es un funcionario del aparato gris del Estado español. ¿A quién trabaja Zapatero? Ah, para Maduro, porque Maduro lo compró y le dio una mina de oro, ¿no? La fantasía. Zapatero estaba lidiando, estaba intercediendo por Sánchez para que Repsol no le quitaran la licencia. Porque Repsol estuvo 2 años negociando con Maduro la posibilidad de explotar. Y detrás de Repsol muchas compañías europeas que van a explotar minas, por ejemplo. Entonces, ¿a quién le creía que no hubiese un problema político muy grande en Venezuela? Bueno, a mucha gente, pero a Repsol también, ¿verdad? O sea, Repsol es una metáfora, esto no es literal, pero Repsol pone el whisky, ¿verdad? Que le lleva el embajador de España al Mundo González para convencerlo de irse. Entonces, la coerción no es nada más en telenovela, es poderes reales. Y el problema de Venezuela fue siempre que estas élites, digamos, tú hablas de los políticos, pero si tú te pones a hacer un balance, lo político era lo mejor que teníamos en la Cuarta República. Las élites económicas eran una asquerosidad. O sea, era plata plomo, era Pablo Escobar, era gente que era capaz de destruir posibilidades de desarrollo del país con tal de que no le quitaran un arancel, ¿verdad? Entonces, ese proceso se dio como, se llamó sustitución de importaciones, que es el mismo que estuvo Brasil y Corea del Sur, que estaba protegida las empresas por 20 años y después soltaba los relacuajos al lago para que pelearan por sus empresas. Cuando eso pasó, a finales de los 70, aquí empezó la antipolítica. ¿Por qué? Porque aquí se acostumbró a recibir préstamos y dólares del Estado, comprar aviones privados, mandar esos dólares a Estados Unidos, ponerlos en un banco y no desarrollar el país. Se creó un rosca asquerosa, de parasitaria en torno al petróleo-estado, muy mediocre, y la vemos, y está intacta, está incólume hoy en día. Esas viejas familias de los Amos del Valle, para decirlo así, se casan ahorita con los enchufados y blanquean nuevas familias. ¿Explico? Hay una, si tú ves Fede Cámaras cada vez que va a Delcy Rodríguez, o sea, ni siquiera la jaladera de canto, yo no puedo, o sea, es grotesco. ¿Ok? Compañera, gracias, besos, flores, ¿entiendes? Entonces, Fiestas patronales. claro, exacto, hay que ver las cosas en proporción. Y eso, y si vamos más atrás, te das cuenta que los ADECO trataron, los primeros ADECO, y hasta Caldera, trataron de desarrollar una clase media que no había, porque aquí lo que habían eran hacendados que son así, ¿verdad? ¿Verdad? Que lo que querían era la macolla del Estado. Y fueron los adecos, y bueno, esto no va a ser una república jamás, hay que crear una clase media. Entonces una parte abrió, ya había empezado eso, Gallegos, continuó Pérez Jiménez, que era medio adeco en su visión como del mundo, digamos así, adeco. Y los adecos, bueno, no podemos crear mucho la modernidad, vamos a importarlo un poco para ver si estimulamos, ¿no? Y bueno, pero si yo quiero ir más atrás todavía, por eso te decía, quiero ir hasta Zamora, porque quiero ir hasta, incluso voy a ir más atrás, voy a ir hasta la independencia. ¿Por qué se da la independencia en Venezuela? Se da por lo mismo. Fíjate que la gente habla siempre de Guardia España. Guardia España, el primer grito de independencia, que es Guardia España, es porque llega la guipuzcoana a poner impuestos en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque los blancos criollos de aquí traficaban todo con Curazao, con las Antillas, y los ingleses, y no le pagaban, traficaban, o sea, contrabandeaban, ¿ok? La riqueza. Cuando llega la corona española y dice, vamos a poner orden en esto, empiezan las revueltas. Y los blancos criollos se vuelven los amos del valle, los primeros. ¿Por qué? Porque, digamos, no había una concepción republicana, o sea, todo eso, esa construcción simbólica es de algunos y vino después. La primera grito de independencia era justamente porque queríamos seguir comerciando directamente con Inglaterra y con Holanda y no pasar por la colonia. Entonces, esta lógica, digamos, del contrabandista, que en el fondo es la lógica del alcabala, la lógica de no me quites el arancel, o cuánto para eso, o que gana ahí, o ponme a mi primo en el cargo, o enchúfame. Eso no es chavismo, eso está desde la época de Guardia España, Jonathan. Entonces, cuando yo te digo que el chavismo es un problema histórico, lo digo en serio. O sea, si tú revisas la historia, te das cuenta que todos los elementos que estructuran el chavismo empiezan en un momento muy lejano y se maximizan en nuestra época.
¿Cómo se sale del chavismo? Bueno, se sale justamente con un cambio de eticidad, para usar o sea, con otras prácticas sociales, no solamente con otros valores mentales, sino con otras formas de relacionarnos, ¿no? Digamos, no ser corrupto uno mismo, no casarse con los hijos de los enchufados, es decir, con un cambio propio, cuando hay una especie de repulsión interna hacia el exterior, ¿okay? Cuando te es insoportable el exterior. Entonces, no te puedes ni adaptar a ello porque es tan asqueroso que empieza un cambio de, digamos, de ruptura con ese sistema, ¿no? Pero ese momento todavía no llega y eso va a ser a mediano o largo plazo, Jonathan. Eso falta todavía, yo lo veo así. Entonces, bueno, para seguir terminar esta idea y en hablarte por ahí, Venezuela todavía es vista como el Dorado. No solamente por los españoles, los americanos, los ingleses, los chinos, los rusos, quien sea, por nosotros mismos, es lo peor. Eso es lo triste. O sea, la principal rapiña contra Venezuela no la hicieron los españoles, ni los ingleses, ni la están haciendo los rusos, ni los chinos, ni los cubanos. Nosotros tenemos una visión de Venezuela como una mina, vamos ahí a saltarlo, a ver qué nos cogemos, ¿ok? Y si no lo haces, ¿te Es, acuerdas? Eso que te acusan a ti de bobo, te acusan a ti de bobo. Yo soy de los 90, no de los 80. A ti fue tu generación la que era la boba. Cuando te acusan de bobo, esa misma generación que te acusó de bobo es la que decía que si no robabas era pendejo. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, Venezuela, yo me acuerdo que ser honesto era ser copellán, era ser Opus Dei. Ah, pero tú sí eres cuadrado, tú sí eres pendejo. ¿Por qué no te pones aquí, que aquí ganas más? ¿Entiendes? O sea, hay una mentalidad de contrabandista que viene del siglo XVIII, querido Jonathan, querido profesor Herrera, que se exacerbó fue ahorita. O sea, porque lo que son los algo fue contenerlo. O sea, tú te das cuenta de toda la política a partir de Páez, es contener un mal que está ahí, un maleficio, por usar el título de la famosa novela. Hay como un maleficio muy atrás y toda la política venezolana está hecha con vamos a contener esto, vamos a represarlo, ¿no? No podemos, esto es horrible. Esas contenciones caen. Los últimos que los ponen son los ya Caldera Viejo que no puede, se le viene encima, ¿verdad? Entonces, y entonces todo lo que estaba abajo, todo el detritus que estaba abajo sale y emerge a la superficie como el petróleo mismo. Y entonces nos inunda y hay un gran tsunami, ¿verdad? De detritus, para no sé, ser elegantes en este programa, que arropa todo el país. Y ahí estamos. Entonces, una vez que pase esa marejada, eh, eh, vamos a otra vez encontrar otra tierra, una tierra firme nueva. Pero no podemos, lo que yo he visto, pues ya que, y creo que nosotros que tenemos no caer en la ratio técnica, no creer que, bueno, si hacemos unas acciones de alcalde, agarramos este espacio, o si tenemos las actas, No, o si logramos que la OEA denuncie. Eso es infatuación de la propia ratio técnica que no sirve para nada. Lo que yo creo sí, que tenemos es que tenemos formación filosófico-histórica, es convencer a todos nuestros hermanos venezolanos que el problema es histórico, es decir, que también somos responsables de ello y que no es nada más un problema sí, eventual y puntual. El chavismo no es un problema de contingencia, no es un mal gobierno. El mal gobierno chavista se acabó en 2003 con el paro petrolero ahí. O sea, esto es un sistema ya, tiene un cuarto de siglo y ha cambiado prácticas sociales, visiones, maneras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, invitemos a eso, así es. invitemos al cambio. yo coincido totalmente contigo. Yo quisiera hacerle una pregunta a José Rafael a propósito de las prácticas que estás diciendo, porque o buenas prácticas, eh, por estricta curiosidad, pero justamente política en términos de buena práctica. El 28 de agosto publica Bandera Roja una especie de acuerdo donde hay eh, personas del gobierno de Chávez, distintas personalidades de izquierda, que me pareció muy interesante. Esa especie de acuerdo, por lo menos en una idea de lo que estaba sucediendo. Ahora, me pareció impresionante tu firma, no porque no sea,
tú, sino porque tú vienes haciendo una crítica muy importante sobre el gobierno como gángster. Ahora, ¿por qué José Rafael Herrera firma ese documento? ¿Cuál es teórico, en términos prácticos, hacia dónde apuntó tu firma? Que creo que es importante darle relevancia. Yo le tengo una relevancia y me parece una cosa importante, pero ya que tú eres uno de los firmantes, yo quisiera saber tu perspectiva de ese documento, que es un encuentro entre chavistas de izquierda, antichavistas de izquierda y bueno, de ese mundo, pues. Bueno, en principio porque por eso mismo que decía hace un momento Eric, yo creo que esta visión escasa, limitada, de que hay unos que son chavistas y hay otros que son antichavistas y unos que están, eso que él llamaba ahorita el gobierno y la oposición, todo eso a mí me resulta que es pura paja, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente que viene del chavismo por distintas razones y por distintas circunstancias, digamos, y gente que ha estado vinculada, qué sé yo, como decían ustedes hace rato, al Opus Dei o a la democracia cristiana, etcétera, que son personas valiosas, personas inteligentes y que entienden que hay que hacer una modificación sustancial y no una modificación, digámoslo así, de llueve y no llueve, de es blanco o es negro. Este tipo de criterios maniqueos que no tienen absolutamente ningún significado, sobre todo en este momento. Es decir, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por construir un nuevo bloque histórico, político y social, culturalmente distinto, con una visión absolutamente distinta de la sociedad. Y ahí, en ese documento, lo que se señalaba en primer lugar era la defensa de la verdad, era defender la verdad, es decir, señor, este señor ganó las elecciones, o sea, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir, digamos, maquillando los discursos, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, porque ahí hay muchísima gente honesta de distintas perspectivas, de distintas tendencias, que creo que eso no es lo importante. Lo importante es reunir la diferencia y hacer que la diferencia tenga un papel preponderante en la sociedad contemporánea, porque esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia, ser diverso, ser diferente, pensar de una manera distinta, pero coincidir en que existen cosas, vaya, que no es posible que tú, digamos, traspases los límites, traspases los diques. Lo que señalaba Eric hace rato, bueno, la corrupción esa que estaba inuque en la sociedad venezolana y que se fue desarrollando con el caudillismo y el militarismo. Por cierto, que se me había olvidado decir, muchos de los hijos o nietos de los caudillos fueron luego los primeros dirigentes de izquierda de este país. Entonces es una cosa curiosa, ¿no? Porque detrás del caudillismo está esa especie de perspectiva terrible de querer ser el jefe, el mandamás, el comandante, ¿no? El taita, pues. Bueno, eh, eso hay que superarlo definitivamente. Hay que superar esta visión taitaísta de la sociedad, esta visión, digamos, contrabandista de la sociedad, esta visión de saqueo de la riqueza natural venezolana, porque tenemos que construir un país distinto. Y yo estoy de acuerdo, además, en una cosa que señalaba Eric hace un momento. Esto va a cambiar. Y el asunto es que no va a cambiar como creen los periodistas. Dice, bueno, pero ¿cuándo, señor? Mañana, dentro de 5 días, dentro de 2 semanas. Porque ese tipo de visiones espontáneas, inmediatistas, no tienen absolutamente ningún valor, sobre todo en el desarrollo de la historia de la cultura de una nación, de una sociedad.
Yo creo que sí va a cambiar y estoy absolutamente convencido de eso. Soy optimista del cambio en la sociedad venezolana, pero creo que eso va a, digamos, a requerir de un proceso de madurez. Y creo que en buena medida nosotros que estamos en el exterior, de alguna manera podemos contribuir mucho en esa perspectiva, porque lamentablemente la riqueza que en algún momento ha sufrido terriblemente en estos últimos años en la Venezuela de hoy, es muy pobre, muy espiritualmente es terrible la situación, y creo que de alguna manera esas personas que están afuera, que discuten, que producen ideas, que están haciendo cosas muy interesantes por acá, pueden contribuir a que mejore sustancialmente esa conciencia que necesitamos, que requerimos para que se produzca ese cambio fundamental en Venezuela. No un cambio, como decían ustedes hace un momento, no, vamos a cambiar a Maduro. O sea, no, el problema no es Maduro, el problema es mucho más grave. El problema es el de una mentalidad, de una manera, digamos, de comportarse, de una manera de ser, un nuevo ser social. Eso es lo que hay que crear en Venezuela, ¿no? Y por eso Absolutamente, firmé. absolutamente. Eso es un nuevo ser social, no es un nuevo gobierno. Porque además, imagínate tú que hubiese un nuevo gobierno, imagínate tú que María Corina, vamos a poner la hipótesis para que la gente entienda, la gente que... Imagínate que María Corina hubiera ganado, o que lo hubieran dejado. Yo pensé, a lo mejor incluso la dejan, porque puede pasar el chavismo así como hizo Ortega con Chamorro. O sea, iba a ser peor, cuando la vuelta es peor, porque es como cuando tú tienes una gripe horrible, no te curas, tienes un paliativo, la recaída es horrible, te puedes morir. ¿Ok? Que es lo que le pasó a Nicaragua. Entonces, Venezuela tiene que, los venezolanos tenemos que entender que estamos pagando un karma, para ponerlo así en términos de New Age que están de moda, ¿verdad? Que hasta que no Ajá. tengamos conciencia de que las culpas históricas que tenemos y que esto es parte de esa salvación, en el sentido que estamos sufriendo no en vano, sino con un propósito, que entendimos, claro, es que todo lo que hicimos nos llevó a esta porquería, no podemos repetirlo más nunca en nuestra historia, más jamás. Tenemos que hacer una sociedad que es todo lo contrario a esto que nos condujo acá, ¿verdad? Ahí vamos a tener un salto histórico, un salto cualitativo, vamos a ser una sociedad, un ser social, porque además Venezuela, así como tiene todo esto, tiene una gran eh, vamos a ver, que no suene cursi, a ver cómo lo digo, tienen una calidad humana muy difícil de encontrar en otras partes. Tiene Así es. una vocación al prójimo también, tiene una vocación al afecto rápido, a abrir las puertas, a ser hospitalario, ¿no? Pero usar la palabra de Derrida, que es muy raro de ver y sobre todo en el mundo de hoy. Entonces, esta parte luminosa de Venezuela que está sepultada ahorita por esto que ya expliqué, cuando reluzca va a salir como un diamante que sale del barro y va a brillar, pero va a ser un cambio histórico, no va a ser momentario, no va a ser un gobiernito que cambió un rato para que vuelva el chavismo con todos los hierros peor, ¿ok? El chavismo tiene que quedar superado para siempre. Y con el chavismo, todos los taitas tienen que quedar sepultados, todas las corruptelas tienen que quedar sepultadas, el abuso, toda la estafa social, toda la manguangua, para decirlo, toda el amiguismo, el compadrismo, tienen que quedar sepultados. ¿Ok? Entonces, yo tengo fe, como el chavismo es una síntesis de todos estos males, una vez que el chavismo sea superado, también son superadas parcialmente todas aquellas afluentes que llevaron al chavismo. Entonces nos vamos a curar de muchos males, no solamente del chavismo, vamos a curar de nuestra propia historia. Y ese es el gran mensaje de optimismo que yo quiero dar. Pero eso no es a qué hora es el sábado en la tarde, después de la marcha, no. Eso es, yo no sé, eso es un proceso que yo creo que subjetivamente ya lo hemos cumplido en parte. Falta el cambio objetivo. Para ser un poco hablar de un filósofo alemán que los tres conocemos muy bien. Yo creo que las condiciones subjetivas ya están en parte, ya están. Están dadas, sí. Lo que falta es que se materialice realmente, y eso no está muy lejos. No es el fin de semana que eso va a pasar, estoy seguro, pero no es el 10 de enero, hay que ya quitarnos por favor, las cosas, pero no va a ser, tampoco van a ser décadas, ¿ok? No van a ser décadas, los tres lo veremos seguramente. Entonces, Seguro, seguro.
y lo veremos con juventud todavía. Entonces, eh, yo lo que creo, porque ya tenemos un rato hablando, pero lo que yo os invitaría a todos, y creo que es nuestro oficio además, ¿no? De los tres, es denunciar las falsas dicotomías, como hace el profesor Herrera. Es decir, ¿en qué podemos ayudar? Mira, hay problemas que son falsos, hay problemas que son reales. Las falsas dicotomías nos alejan de la meta, nos hacen padecer más, prolongan un sufrimiento innecesario. Vamos a los verdaderos problemas, porque en las falsas además no hay soluciones, hay aporías que se resuelven en otras falsas aporías. Vayamos a lo real, y ahí están las cosas. Eso creo que es nuestro aporte, el de los tres. Ya no Sí, quito más tiempo. yo coincido, o sea, yo coincido perfectamente contigo en términos que, sobre todo el madurismo, me parece a mí, o sea, el gobierno de Maduro es la sumatoria de un devenir histórico, ¿no? Y, y creo también que en este momento eh, hay elementos importantes, en este momento, en esta circunstancia, hay sujetos que están haciendo asuntos importantes. O sea, a mí me parece, eh, más allá, más allá de que tenga efecto inmediato o no, en términos de buenas prácticas, a mí me parece eso que está haciendo Enrique Márquez, de ir al tribunal, aunque sabemos que le puede negar, pero es decir, es una jugada de oposición, pero respetando la institución, desde la oposición respetando la institución. Eso pareciera una bobería, pero eso también te da una manera de abordar los asuntos, porque fíjate, si uno ve Guaidó, pues que tuvo todo un apoyo internacional importante. Partamos del supuesto que era válido, que era ilegítimo Maduro. Pero ¿qué hace Guaidó? Oye, eras el presidente de la asamblea. Oye, ¿por qué no conversas con tus pares es decir, tú renunciaste a la propia institución que estabas dirigiendo? Entonces, es decir, esa lógica que es muy de caudillo, como tú bien lo dices, lo hemos visto, o sea, la lógica de Carmona, pues, o sea, eh, acabaste con todas las instituciones. Mira, había vacío de poder, lo digo Lucas Rincón. Oye, tienes un tribunal supremo allí, ¿por qué no le preguntas qué hacemos constitucionalmente, ya que los militares no iban a tomar? Es decir, la oposición, y me asumo, o sea, yo no quisiera hablar de la oposición como que si yo estuviera más allá del bien y del mal, o que no haya, no, yo he sido parte, he cometido los errores y asumo. O sea, yo me quiero asumir dentro de los fracasos, porque es muy fácil ponerse en la posición de intelectual, de que está más allá del bien y del mal. No, yo asumo los errores y las cosas de mi generación y de este proceso hasta donde he estado. Pues ahorita no puedo asumir cosas porque no estoy en Venezuela, pero hasta donde yo estuve, asumo. Entonces, asumo que hubo prácticas para enfrentar al régimen, criticando al régimen y haciendo lo mismo. Y no estoy hablando de la corrupción, ni eso, ni ese rollo. Estoy Correcto. hablando en términos estrictamente políticos. Estás criticando al régimen porque violenta la Constitución, pero tú justamente estás violentando, te caiga mal o no la Constitución. Esa es tu norma y constitucional. Oye, muévete ahí, muévete ahí. En este caso, yo creo que María Corina, hasta ahora en este proceso, se movió dentro de la lógica institucional. Para mí eso es valorable, importante. Es valorable lo de Enrique Márquez, es valorable. Mira, en el caso del mundo, cuando me enteramos todos que se había ido, bueno, efectivamente, si tú me preguntas en términos personales, verdaderamente me decepcionó. Pero, eh, porque cada quien tiene sus problemas, sus asuntos, pues, y sus tomas de decisiones. Pero yo dije, esto tiene una doble ventaja. Después, viendo la cosa, esto tiene una doble ventaja. Primera ventaja,
que que hay un discurso que dice, Edmundo era el representante de María Corina. Bueno, frente a ese discurso hay que decir lo siguiente. El que elabora ese discurso es un sujeto que no está viendo los procesos democráticos, rescatando buenas prácticas. Cuando Enrique Capriles estaba postulando contra Chávez, Enrique Capriles fue resultado de un proceso democrático. No era Enrique Capriles el caudillo, no, hubo un proceso democrático, toma de decisiones, y eso es muy interesante. María Corina Machado fue de un proceso democrático, elegida, no pudo, bueno, eligieron consensualmente el mundo. Ahora, ¿representa a María Corina? Hoy día tenemos que decir que no, porque él tomó unas decisiones, él mismo, si le creemos su palabra, digo, mire, yo se la avisé un día antes. Es decir, este señor piensa por sí mismo. Entonces el discurso de que el sujeto va a gobernar, o si llega a gobernar, etcétera, porque es María Corina, primero una desvalorización de la capacidad intelectual del sujeto, pero además políticamente ya acaba de mostrar que no lo es, que no es así. Eso yo creo que es importante. Otra cosa que yo lamento que no hubiese negociado, independientemente de la coacción o no, pues presos políticos, porque tenía un caudal importante político para negociar más su salida. Sin embargo, si el sujeto hace una labor internacional, oye, qué importante, qué bueno esa toma de decisión que en un momento pudiésemos criticar, bueno, fíjate, está haciendo una labor importante. Yo creo que son buenas prácticas. Si el sujeto consolida un liderazgo internacional, buenísimo.